Ya, ¿Cómo darías una clase, Vivianita? Vamos, depende en qué turno quisieras. Más vamos a utilizar Pintuma y Karuma. ya. Mm, puede ser, eh, Nosotros somos sus alumnos. Hagan cuenta que usted es la profesora y nosotros somos los alumnos. Escuchamos siempre. Nosotros, aunque somos, nos vemos con caras mayores, pero ya, somos niñitos. ya. Ya, vamos. Puama. Buenos días, niños. Hoy Guama, día, Ñemboy Vareta. Seguimos. ¡Vamos, Ñemboy Vareta! Con una alegría, esa cara sonriente, alumbradora tienen que dar. Tienen que impactar su clase, a esos niños esa energía de captar. ¿Ya? Eso. Ya, vamos de nuevo. ya. ¿Ya? ¿Lo escuchó? Creo que está mal siempre su móvil. A ver, Miranda, impactemos a los niños. ¿Ya está bien, Viviana? Ya les. Enséñenos a dar una clase para que aprendan cómo daría una clase. A ver. Ya. Entonces, entonces, ya. Karuma, Oyembombae. Ñemboy Varetas. Ñepembaretas. Karuma, Kirai Caruma, Pare. Purumare. Ya fue, ¿dónde están los estudiantes? Hola Mira, niños, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les ha ido? y Ahora sí, Cabi. vamos. Y Cabi llegó. Muy bien. En esta mañana vamos a aprender los días de la semana al año. A ver, vamos a hacer la canción de los días de la semana. Vamos. Uno, cantamos los días de la semana, los días de la semana son siete, son siete. Ahora sí, vamos a decir lunes de lunes de luna. ¿Dónde está la luna? Arriba. Muy bien. Martes de martillo. Golpeamos. Toc, 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 toc. Miércoles de miércoles. ¿Cómo hace la miel? Jueves de juego, rápido, rápido, rápido. Viernes de viento, sople. Sábado de sapo, salten. Croc, 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 croc. Y domingo a dormir. Muy bien. Ahora vamos a aprender los días de la semana en guaraní. Y todos van a repetir conmigo cómo se dice lunes. Lunes se dice arocoy. ¿Cómo se dice? Arocoy. Martes se dice arapi. ¿Cómo se dice? Arapi. Muy bien. Miércoles se dice ararundi. Miércoles, ¿cómo se dice? Ararundi. Jueves, ¿cómo se dice? Arapo. ¿Cómo se dice? Arapo. Viernes se dice arapetei. ¿Cómo se dice? Arapetei. Sábado se dice arapocoy. ¿Cómo se dice? Arapocoy. Domingo se dice aratei. ¿Cómo se dice? Aratei. Muy bien, entonces ya sabemos cómo se dicen los días de la semana en guaraní. Ahora, las estaciones del año. Primavera se dice arapati. Verano se dice araku. Otoño se dice roy nepiru. Invierno se dice araroy. Así es que ya sabemos los días de la semana y las estaciones del año en guaraní. Este sería el... Ahora haciendo participar. Ah, ya. A ver, la línea Lilian, ¿cómo se dice jueves? Vamos, Ya, tenga. amor, vamos. ¿Cómo se dice jueves? Arapo por Mumbai.
Muy bien. A ver, Vivianita, ¿cómo se dice lunes? Aracoy. Muy A bien. veces también hay un ratito que le corte. Los niños dicen, no, che, ¿me puede repetir? Tienen que Ujú. repetirle, ser Repetir. paciente. A ver, mi amor, que no entendiste. Con esa amabilidad tienen que ir. A ver, siéntate. Cuando le dicen, ahorita me te voy a No, pues no. Entonces hasta el niño se va a asustar y va a comenzar a llorar. Son sentimentales. Exacto. ¿No? Ujú. Entonces, hay que hablarle, a ver, mi amor, a ver, hijito, a ver, bebé, sentate. Entonces, esas palabras amorosas tenemos que utilizar ante ellos. ¿Están escuchando? Y yo a veces es difícil yo decirle en secundaria, a ver, mi amor, ya piensan otra cosa, tienen esta mentalidad, porque así se sorprende como si no le hayan dicho, Sí, ¿no? pues. Entonces, hay que llevar desde el corazón, por favor. ¿Ya? Eso. Vamos, Gris Miranda, a ver, el resto que nos queda, a ver. Ya. Después ya sí van a practicar Mari, las demás. ya. Maribel, Arate Poromboibay. muy bien. Linda, ¿cómo se dice primavera? Mm, Arapoti Poromboibay. Muy bien. Yesenia, ¿cómo se dice otoño? Roy Ñepiro Poromboibay. Muy bien. Entonces, ya saben de que los días de la semana ya han aprendido. Entonces, en casita vamos a repasar y a los papás también les vamos a enseñar. Adiós. Ya ¿Cómo se está, dice adiós? Yesenia. No Bien. recuerdo. ¿Cómo se dice adiós en guaraní? ¿O hasta luego? Ah, um, a ver. Ah, ¿cómo Ah, era? Yema. Hayema. Adema. Ay, Adema. ay, Adema. Yema, pues Hayema. ahora, ¿no? Ay, Yema, Ñemboibareta, Ya. practiquen, hagan, no le quiero decir, ya la próxima van a hacer su álbum bien bonito, con días lunes, bien detalladito, así como le he dicho. ¿Cómo se dice lunes? Ah, lunes de luna, ¿no ve? Así muestran dibujitos de la luna, Marte de Dice. martillo, ¿no? Entonces hacen su martillito, tanto en castellano, en guaraní, ustedes así van a hablar y van a enviar, por favor. Voy a seguir esperando sus videos, voy a seguir Listen, esperando. Nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta? listen, lo que tenemos que hacer del álbum solamente es estación del año o los días de la semana también. Los días de la semana. Los días de ¿A la esos dos? semana y las estaciones de sí, los dos con sus dibujitos bonitos, decoraditos. ¿Cómo van a impactar su clase? Y eso, todos esos materiales se me van a guardar, cosas que ustedes ya tengan para enseñar, tengan para hacerles didáctica a los niños, porque para eso estamos para aprender, ¿no? No estamos para otra cosa, para aprender y llevar todo lo que hemos aprendido al aula con los niños, hacerle enseñar, ¿no? Para eso, ¿ya? Entonces tenemos que convertirnos como payasitos para ellos, hacerlo esa clase energéticamente maravillosa y que ellos brillen también, ¿ya? Por favor, nuevamente, miren, por favor, no se perjudiquen, paguen, cancelen, hablen con la licen encargada para que todos vayamos bien en este grupo. Y inviten también a aquellos que quieren entrar a parvularia, es bien bonito, hermoso, harto, invítenle que hablen con la licen, ¿no? Y así también ellos van a estudiar, porque algunos salen bachiller y hasta ahí nomás se quedan, no quieren ir más allá, ¿no? Es bonito, ¿para qué? Y buena decisión que han tomado ustedes, ¿ya? Se las aprecia mucho a ustedes, que Dios me los bendiga este fin de semana, a cada uno de ustedes, pásenlo bonito, en familia, ¿no? Con sus hijos, diviértanse y siempre con el de arriba. Ecuacabi, hasta la Ecuacami. próxima, hasta el día lunes, que Dios me los bendiga.
Cualquier cosa me preguntan al grupo o a mi personal. ¿Ya?